Hoy nos vamos a Francia para cumplir el encargo de uno de mis suscriptores. Conoceremos la receta de uno de los postres más representativos del país galo, la tarta tatin. Aprenderemos a hacer masa quebrada en Thermomix y el resto de la manera tradicional. Soy Recetamix, un aficionado a la cocina con ganas de compartir y aprender. Acompañadme en un viaje al mundo en busca de las recetas más populares y fáciles de cocinar. El origen de esta tarta lo encontramos en una localidad del centro del país, La Motte-Brevon, y más exactamente en el Hotel Tatin. Este hotel estaba regentado en el siglo XIX por las hermanas Stéphanie y Caroline Tatin, las supuestas autoras de este postre y de quienes recibe el nombre. Se cree que fue fruto de un error, cuando una de ellas olvidó poner la masa a una tarta de manzana, añadiéndola posteriormente y dando lugar así a una tarta de manzana al revés. En un principio sería conocida únicamente a nivel local, hasta que el famoso restaurante Maxim's de París la hizo mundialmente conocida. Para esta receta utilizaremos manzanas, harina de repostería, mantequilla, azúcar, agua y levadura química. Empezaremos haciendo la masa quebrada. En primer lugar, verteremos en este orden la harina, 130 gramos de mantequilla fría cortada en trozos pequeños, el agua, la sal, el azúcar y la levadura química. Mezclamos 15 segundos, velocidad 6. A continuación, sacamos la masa del vaso y hacemos con ella una bola. La guardamos en una bolsa de plástico y la dejamos reposar en el frigorífico 15 minutos. Mientras tanto, iremos pelando las manzanas. Las cortaremos y les quitaremos el corazón. Pasados los 15 minutos, estiraremos la masa con un rodillo. Y volveremos a reservar otros 15 minutos en el frigorífico. Cuando la volvamos a sacar, recortaremos la masa sobrante, la cual podremos congelar y utilizar en otra ocasión. En una sartén honda resistente al horno, dispondremos los 150 gramos de mantequilla restantes. Después, añadiremos el azúcar, encenderemos el fuego y esperaremos a que la mezcla se funda. Mientras tanto, precalentamos el horno a 200 grados. Si queremos, podemos añadir una rama de vainilla. Una vez que la mezcla ha comenzado a caramelizar, ponemos las manzanas dispuestas en capas. Dejaremos que la primera capa de manzanas se caramelice. Han de quedar bien apretadas. A continuación, ponemos cuidadosamente la masa quebrada por encima. Y hacemos un pequeño orificio en la masa para que salga el vapor. Metemos la sartén en el horno y horneamos durante 20 minutos aproximadamente. Por último, con ayuda de unas manoplas, sacamos la sartén del horno.
Pondremos un plato encima y con mucho cuidado le daremos la vuelta. Los franceses suelen comerla caliente y la suelen acompañar con helado o nata fresca, aunque los puristas de la receta recomiendan comerla sola. Yo por mi parte, que no soy nada purista, me he decantado por el helado de vainilla.